Hola, ¿cómo estás? Saludos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos estés escuchando, gracias por conectarte a este tiempo donde hemos estado escuchando la palabra del Señor, donde hemos estado escuchando instrucciones de parte de Él y un tiempo en donde pues estamos después de un año de pandemia, después de un año de confinamiento, pues escuchando lo que Dios quiere para la iglesia, recibiendo instrucciones y avanzando como iglesia hacia lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es que recibe un cordial saludo. Mi nombre es Israel Aranda y donde quiera que estés, ya sea en Estados Unidos o Monterrey o Vallarta o la Huasteca o San Luis Capital o Matehuala, San Luis Potosí o Estado de México, Zumpango, Tecámac, Izcalli, donde quiera que sea que nos estés viendo y escuchando, recibe un saludo y vamos a seguir escuchando lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Amén. Yo quiero compartirte un poquito acerca de lo que Dios me estuvo hablando en este tiempo. Yo estuve preguntándole al Señor acerca de qué quería Él hablar a su iglesia. Yo quisiera que ahí donde estás me ayudaras a hacer una oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. ¿Está bien? Padre, en este momento, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque después de un año de confinamiento, de pandemia, tú nos sigues hablando. Tu Espíritu Santo, Señor, como tú lo has prometido, está con nosotros, guiándonos, animándonos, redarguyéndonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos a toda verdad. Gracias por eso. Y en este tiempo, Señor, yo te doy gracias y te pido que tú nos hables, que nos dirijas y que podamos escuchar la voz de tu corazón para este tiempo de pandemia, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los que están escuchando, todos los que están viendo, Señor, yo te pido que tú los bendigas y que podamos escuchar tu corazón en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a entrar en materia. ¿Está bien? Si estás ahí conmigo, yo creo que estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis, estos tiempos de dificultad para todos, en donde cada día que pasa la crisis se agudiza, los problemas crecen. Al principio pensamos que iban a ser algunos días o algunas semanas. De repente pensamos que algunos meses en los que íbamos a tener que estar en casa, confinados, en los que se iban a cerrar escuelas, templos, algunas oficinas. Y esto se ha ido alargando cada vez más. No sabemos hasta cuánto más vaya a ser esta parte del confinamiento. Pero yo creo que estos tiempos de crisis siempre son tiempos de oportunidad para poder crecer. Amén. Esto es algo que hemos escuchado mucho, que los tiempos de crisis, ¿verdad? Son tiempos de oportunidad, son tiempos de crecer, son tiempos de avanzar. Y yo creo que para la iglesia eso es algo bien real. Yo creo que para la iglesia estos tiempos de pandemia y de confinamiento son una gran oportunidad para poder dejar atrás las cosas que estábamos probablemente haciendo mal y poder avanzar hacia lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Amén. Así es que estos tiempos de pandemia, yo creo que son tiempos de nosotros poder predicar, poder compartir, poder evangelizar y poder llevar la palabra del Señor a cada rincón de donde nosotros estamos. Amén. Hace algunos años, hace 2 años, por medio de profetas, Dios nos habló acerca de que esta década del 2020 al 2029, hablando en los tiempos en nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Pero hablando en el calendario judío del 5780 a 5789, se nos habló acerca de que iba a ser la década del evangelista, la década en donde el don de evangelista, en donde el ministerio del evangelista iban a crecer, a resurgir y a ser establecidos, ¿verdad? Así es que yo quiero hablarte un poquito acerca de eso. Amén. Hace algunos días unos amigos me invitaron a tener una charla en línea para la página de su iglesia
y estuve recordando algunas cosas que viví en mi adolescencia, en mi juventud, cuando era más joven, ¿verdad? Porque soy joven, pero cuando era más joven, cómo viajábamos predicando el evangelio, cómo íbamos a los reclusorios, a las cárceles, a los parques, a las etnias, viajábamos con jóvenes a predicar el evangelio, y es algo que probablemente no hemos dejado de hacer, pero yo creo que Dios en este tiempo quiere darnos un mayor énfasis en esta parte que como iglesia tenemos que hacer. Amén. Yo veo a lo largo de la historia de la humanidad el propósito de Dios, el trabajo de Dios, siempre ha sido y siempre ha querido el Señor poder entablar una relación con nosotros los seres humanos. Amén. ¿Cuántos creen eso conmigo y cuántos están aquí conmigo? Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre su propósito ha sido el querer tener una relación de amor con los seres humanos. Y lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Dios en todo su poder, toda su majestuosidad, ¿verdad? Él omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él decide crear el mundo, Él decide crear la tierra, Él decide acomodar el sol, la luna, las estrellas, crear los árboles, los animales. Pero llega un momento donde Dios decide crear a Adán, ¿verdad? Y de Adán crear a Eva para tener con quién relacionarse y con quién compartir todo el amor que Él tenía para dar, ¿verdad? Dios en sí es amor. No quiere decir que Dios, una de sus características sea el amor, pero dice la Biblia que Dios en sí mismo, Él es amor. Y una de las partes o características del amor es que se comparte, es que el amor se da. Y Dios en ese amor, ¿verdad? Para dar, para compartir, Él crea al hombre y a la mujer para poder compartir, para poder dar, para poder amar, ¿verdad? Lo vemos con Adán y Eva, lo vemos más adelante, ¿verdad? Con Noé, lo vemos más adelante con Moisés, lo vemos más adelante con Abraham, lo vemos más adelante con los profetas y obviamente la cúspide de ese amor y de poder Dios restaurar esa relación que se perdió en el huerto del Edén, pues lo vemos con Jesús. Así es que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la Biblia, vemos que el trabajo de Dios, vemos que el corazón de Dios siempre ha sido el poder entablar una relación, poder tener a alguien a quien darle ese amor y de quien recibir ese amor, ¿verdad? Así es que Dios está queriendo seguir con ese trabajo de relacionarse con los seres humanos. Dios no ha terminado ese trabajo, ¿verdad? Obviamente con Jesús, ¿verdad? Llegó la cúspide de su plan de redentor, de su plan restaurador de esa relación, pero Dios envió a su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús asciende, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia para poder continuar con ese trabajo de relación Dios con los seres humanos. Y es por eso que la iglesia estamos aquí. Es por eso que la iglesia estamos hoy en día sobre la tierra para poder continuar con ese trabajo de restaurar la relación que se rompió, que se perdió entre Dios y los seres humanos. Amén. No sé si vayas ahí conmigo, ¿verdad? No te me pierdas, pero Dios, su amor es tan grande que desde un principio ha sido querer relacionarse y darnos ese amor a los seres humanos y poder recibir también ese amor de parte de nosotros, ¿verdad? Así es que vemos a lo largo de la historia, vemos a lo largo de la humanidad, Dios queriéndose relacionar, Dios siempre provocando eventos, siempre provocando que hombres y mujeres se levanten. ¿Para qué? Para poder restaurar esa relación. Amén. Y en Marcos 16:15 yo veo el corazón de Dios, y puedes ir ahí conmigo.
Marcos 16:15. Dice la palabra, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Amén. Marcos 16:15. Jesús en ese momento está a punto de ser ascendido a los cielos, de ser llevado al Padre. En ese momento Jesús ya había pasado por ese proceso de vivir entre nosotros, de estar 3 años con su ministerio, viviendo entre sus discípulos. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, se presenta a sus discípulos y en ese momento Jesús estaba a punto de ser llevado al Padre, pero antes de ser llevado al Padre, Jesús les da una instrucción o nos da una instrucción y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo quiero que veamos un poquito el contexto y que entendamos un poquito la parte de cómo Jesús estaba tratando de expresar este deseo y este mandamiento, ¿verdad? A cada uno de nosotros. En ese momento Jesús estaba a punto de irse, en ese momento Jesús estaba a punto de ascender al Padre, y así como que de repente los que somos papás, o tienes a alguien a cargo y estás a punto a lo mejor de salir a un viaje o a un encargo, te vas a ausentar algún tiempo, estás a punto de salir y en ese momento a lo mejor ya habías dado la instrucción más importante, ¿verdad? Para que los hijos o los que tienes a cargo cumplan mientras tú no estás. Pero en ese momento vuelves a repetir, ¿verdad? Ya estás por irte, ya agarraste la maleta, estás en la puerta. Y de repente, acuérdate que te mandé esto, acuérdate, a lo mejor dejaste varias instrucciones, pero había una que era muy importante, apagarle a los frijoles, apagarle el boiler o cualquier situación. Más o menos en ese contexto estaba Jesús, ¿verdad? En donde había dado instrucciones, en donde había estado entre los discípulos, entre la gente, entre nosotros, pero llega un momento donde Jesús les recuerda el punto más importante de las instrucciones que él quería darles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Así es que era un mandato o era una instrucción importante que antes de partir, que antes de irse, que antes de dejarnos Jesús físicamente en la tierra, ¿verdad? Dice, no se les olvide, no lo pasen por alto, es muy importante que ustedes vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es nuestra tarea como hijos de Dios, esa es nuestra tarea como cristianos, anunciar el evangelio. Fue uno de los mandamientos más importantes. Fue uno de los mandamientos donde Jesús recalcó que tú y yo teníamos que hacer, predicar, anunciar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y de repente a lo mejor tú dices, Israel, pues ¿qué no te das cuenta el tiempo en el que estamos viviendo? Israel, que no te das cuenta lo que está pasando, lo que está sucediendo. No podemos predicar, no podemos hacer eventos, no podemos hacer cenas de matrimonios, no podemos hacer conciertos para jóvenes, no podemos abrir los templos, no podemos reunir a gente en auditorios o en parques para predicar. Yo sé los tiempos que estamos viviendo, pero aquí el punto es ver cómo Jesús lo hizo, cómo Jesús predicaba. ¿Cuál fue el modelo que Jesús nos dejó? ¿De qué manera Jesús en la tierra lo hacía? Él hacía eventos, él hacía conciertos, él hacía cultos, él buscaba edificios donde juntar a la gente para predicarles. Vamos a ver cómo Jesús lo hacía. En Mateo 8, si pueden ir para allá, buscar su Biblia, o subrayenlo o apúntenlo, ¿verdad? Pero ahí en Mateo 8 vemos la historia de Jesús y el hombre que estaba padeciendo con la enfermedad de la lepra. En ese tiempo de Jesús, esa enfermedad, la lepra, era una enfermedad muy señalada, ¿verdad? Porque se creía en ese tiempo, o se había declarado, ¿verdad?, que la lepra era consecuencia de los pecados,
que la lepra era consecuencia de una actitud del corazón errónea o alejada de Dios, y obviamente pues no había los avances médicos, científicos que ahora tenemos en cuanto a tratamientos, en cuanto a antibióticos, en cuanto a cuidados que se pueden dar. Y en ese tiempo los leprosos pues tenían que ser separados y apartados de la gente. En ese tiempo los leprosos tenían que cargar o traer una campana con la cual ellos hacían ruido para que cuando el leproso se acercaba, la gente a lo lejos pudiera escuchar la campana y decir: tengan cuidado y háganse un lado porque ahí viene el leproso, no se acerquen, háganse para atrás. Ni siquiera con su familia los leprosos podían tener contacto o acceso. Entonces, yo quiero que entiendas un poquito el contexto en el cual estaba viviendo este hombre en Mateo capítulo 8, la cuestión de la enfermedad de la lepra. Y este hombre, después de mucho tiempo de estar sufriendo con todo eso, no solamente en lo físico, pero también en lo espiritual, pero también en lo sentimental, ¿verdad? En lo social, en la cuestión del rechazo, la cuestión de no poder estar cerca de los suyos, de no poder dar una caricia, ni recibir mucho menos una caricia. Imagínense el contexto de este hombre. Imagínense el dolor que él tenía. Y de repente este hombre ahí en Mateo 8 escucha que Jesús va a venir a su ciudad o va a pasar cerca de su ciudad. Y este hombre dice: pues es ahora o nunca. Y este hombre, arriesgándose a todo lo que podía pasar, porque normalmente cuando Jesús iba a las aldeas, a las ciudades, a los lugares, la gente se agolpaba alrededor de Jesús. La gente buscaba a Jesús porque la gente escuchaba que Jesús multiplicaba alimentos, que Jesús sanaba enfermedades, que Jesús liberaba endemoniados y que Jesús hacía muchas señales y prodigios. Entonces este hombre con esa lepra pues ha de haber dicho: pues ¿qué más me puede pasar? ¿Qué cosa peor me puede acontecer? Entonces este hombre se aventura para poder llegar a Jesús y llega con Jesús, ¿verdad? Abriéndose campo, no sé cómo fue, abriéndose brecha ahí entre la gente, y llega con Jesús y le dice: Maestro, si quieres, puedes sanarme, ¿verdad? Aún ahí, en ese momento, vemos cómo el rechazo, vemos cómo ya estando frente a Jesús, todo eso que este hombre traía se hace presente en las palabras que le dice a Jesús. Le dice: Maestro, si quieres, ¿verdad? Como cuando alguien se acerca con temor a pedir algo a alguien, ¿verdad? De repente los niños, nuestros hijos, o aún nosotros, cuando con temor queremos pedir algo, decimos: bueno, si quieres, ¿verdad? Bueno, si se puede, bueno, si quieres. Y este hombre leproso se acerca con Jesús con ese temor, con todo ese rechazo encima de él, y le dice: Maestro, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice: sí quiero, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y en ese momento este hombre es sanado de la lepra. Jesús le da instrucciones para que su sanidad sea evidente y sea confirmada en ese tiempo. Y en ese momento Jesús le da a este hombre no solamente la sanidad física, pero le da también la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Amén. Otro ejemplo que yo quiero que veamos, ¿verdad?, es con Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Zaqueo? Lucas capítulo 19. Si quieren ir para allá, o si quieren apuntarlo, o si quieren subrayarlo, ahí en Lucas 19 encontramos la historia de Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre así, chaparrito, o a lo mejor más, ¿verdad? Dice que era un hombre de baja estatura,
Y de repente Zaqueo se entera de que Jesús también está por ahí cerca y él quiere ver. Y yo me imagino a Zaqueo ahí de lejos. Pues imagínense, yo creo que veía la espalda o un poquito más abajo de la gente, ¿verdad? Y no podía ver a Jesús. Y yo me imagino ahí a Zaqueo brincando y queriendo ver. Y como el burro de Shrek, ¿verdad? Ahí cuando me pregúntame. Y Zaqueo ahí brincando y queriendo ver a Jesús y queriendo acercarse. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre bajito de estatura, ¿verdad? Un hombre, como dicen los chaparritos, que la estatura no se mide del suelo a la cabeza, sino de la cabeza al cielo, ¿verdad? Eso dicen los chaparritos. Así era Zaqueo. Era un hombre de mucha estatura, pero de la cabeza para el cielo, ¿verdad? Entonces, Zaqueo ahí se entera que Jesús va a estar. Zaqueo no puede y de repente ve un árbol, ¿verdad? Y Zaqueo va y se sube al árbol para poder ver a Jesús. Yo creo Jesús sabía que Zaqueo estaba por ahí queriendo acercarse. Y dice la Biblia que Zaqueo se sube al árbol, ¿verdad? Y de repente Jesús lo ve así a lo lejos, trepado en el árbol, y le dice: Zaqueo, bájate, ven para acá, ¿verdad? Porque vamos a comer a tu casa. Y de repente la gente se asombra y de repente la gente empieza a murmurar, porque Zaqueo tenía mala fama. Zaqueo, ¿a qué se dedicaba? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Entonces, socialmente Zaqueo era mal visto, en primera, porque su trabajo se prestaba, ¿verdad?, para tener ganancias deshonestas. Y era un hombre que tenía mucho dinero. Y en segundo lugar, el problema era que Zaqueo recaudaba o le quitaba el dinero a los judíos para entregárselo a los enemigos, que eran los romanos, ¿no? Los que estaban ahí sobre los judíos. Entonces, por donde tú la querías ver, por donde tú la quieras ver, Zaqueo era un hombre mal visto por la cuestión del dinero, porque recaudaba impuestos, porque le quitaba ahora sí que el dinero a la gente para dárselas al imperio romano, que era contrario, ¿verdad? Entonces, Zaqueo era un hombre mal visto socialmente y la gente empieza a murmurar y la gente empieza a decir, ¿por qué va a comer Jesús con este hombre? ¿Por qué va Jesús y le habla si vemos aquí tantos buenos? ¿Por qué va con el ladrón? ¿Por qué va con el recaudador de impuestos? Pero Jesús lo decide así y Jesús va con Zaqueo. Van a su casa, Zaqueo se arrepiente, da parte de su riqueza a los que menos tienen, y en ese momento Jesús recibe la salvación de su alma y su vida es cambiada y su vida es transformada. Vamos a ver un tercer ejemplo. Ya vimos Jesús y el leproso, ya vimos Jesús y Zaqueo, pero yo quiero que vayamos ahora a Juan 4. Juan capítulo 4. Subráyalo ahí, apúntalo para que después lo puedas leer. Jesús y la mujer samaritana. Amén. Ahí judíos y samaritanos traían un pleito que creo que ya todos conocemos y sabemos. No se llevaban, no se hablaban, se caían mal, no podían verse, ¿verdad?, ni en pintura. Y de repente Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y Jesús le empieza a hacer plática a esta mujer, y era algo que pues era inconcebible, porque realmente judíos y samaritanos no hacían eso, no podían hacer eso, era mal visto. Pero Jesús va en contra de esos paradigmas, Jesús va en contra de esos pensamientos culturales, sociales que se tenían en ese momento. Y Jesús le empieza a compartir a la mujer, toma de ejemplo el agua, ¿verdad? Y Jesús ahí se vale de lo que había a su alrededor para poder compartirle y para poder traer a esa mujer, ¿verdad?, a salvación y poder traer luz a su vida. Entonces, vemos a lo largo de estos tres ejemplos o tres historias
que vimos en la Biblia, Jesús y el leproso, Jesús y Zaqueo, Jesús y la mujer samaritana, vemos ejemplos muy puntuales de cómo es que Jesús compartía la fe, cómo es que Jesús predicaba y cómo es que Jesús cambiaba la vida de la gente. A lo mejor tú me puedes decir, sí, pero Jesús también le predicaba a las multitudes. Jesús a veces se tenía que apartar en una barca porque la gente era mucha y desde ahí les predicaba desde una barca a la gente que estaba en tierra, y de repente el sermón del monte, y de repente tú lo acabas de decir, Israel. Cuando Jesús iba a las ciudades, la gente se amontonaba y Jesús les predicaba. Pero Juan capítulo 6 versículo 2 me habla acerca de cómo era eso de que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. Y el asunto es que muchas veces la gente se acercaba a Jesús, no necesariamente porque ellos creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. La gente normalmente se agolpaba alrededor de Jesús porque escuchaban que Jesús hacía prodigios y hacía milagros, que sanaba enfermos, que daba de comer, que estaba haciendo milagros, etcétera, etcétera. Pero regularmente, ahí en Juan 6:2, ¿verdad? Nos habla de eso. Regularmente la gente no se agolpaba alrededor de Jesús porque creyeran que fuera el Hijo de Dios, o porque quisieran recibir ellos la salvación de su alma, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que estaban alrededor de Jesús cuando Jesús hacía milagros, fueron muchos de los que estaban gritando crucifíquenle cuando Jesús estaba apresado, a punto de ser llevado a la cruz del Calvario. Y vemos tristemente, pero fue así. La gente normalmente se agolpaba en multitudes alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente había escuchado, porque la gente había visto que Jesús hacía milagros, que Jesús, ¿verdad?, hacía prodigios, que sanaba a la gente, que liberaba endemoniados y que podía hacer milagros y prodigios alrededor de la gente. Pero realmente en estos tres ejemplos que acabamos de ver, vemos cómo Jesús era su modelo, cómo Jesús predicaba uno a uno, cómo Jesús llevaba salvación a la gente, cómo Jesús transformaba la vida de la gente cara a cara, uno a uno. Jesús normalmente no utilizaba los eventos donde la gente se agolpaba para él traer salvación. Sí predicaba y sí hablaba del reino, claro. Y yo no estoy diciendo que sea mal, como lo estábamos acostumbrados a hacerlo antes del confinamiento, antes de las restricciones que ahora tenemos. Yo no estoy diciendo que sea malo hacer eventos evangelísticos y llevar multitudes a lugares para predicarles el evangelio. Pero lo que yo quiero que entendamos en este tiempo es que eso no puede ser la base para nosotros poder compartirle a la gente. No podemos desgastar nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestros dones en solamente querer hacer eventos para predicar, cuando vemos que Jesús, ¿verdad?, como él lo hacía, era cara a cara con la gente, era hablarles, ¿verdad?, hombro a hombro, codo a codo, encontrándose con ellos en el trabajo personal con cada uno de ellos. Así es que yo quiero animarte y yo quiero invitarte que en este tiempo de pandemia, que en este tiempo de confinamiento, nosotros podamos entender que la iglesia no está limitada a predicar el evangelio, a hacerlo en un evento, a hacerlo en un culto, a hacerlo en un edificio, porque Jesús nos ha dejado el mayor ejemplo, hacerlo cara a cara con la gente. Yo creo que tú y yo hoy en día tenemos mucha gente a nuestro alrededor con la cual podemos llevar el evangelio y hacer este trabajo que Jesús hacía. Están nuestros vecinos. A lo mejor ni conocías a tus vecinos, pero ahora como estás todo el día en casa tú y tu vecino, pues ahora lo conoces, ¿verdad?
tienes al de enfrente, tienes al de al lado, tienes al de atrás. De repente, aún nuestros familiares. De repente no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, ¿verdad? Las 24 horas. Todos corrían al trabajo, corrían a la escuela, corrían a sus cosas y de repente ni siquiera teníamos esa oportunidad de conocer al 100% a nuestra propia familia con la que vivimos. Pues ahora tenemos mucha gente a nuestro alrededor con la cual nosotros podemos hacer el trabajo que Jesús estaba haciendo, el cara a cara, ¿verdad? Cambiando vidas, transformando vidas para siempre. Amén. Vemos a Jesús viviendo y caminando con sus 12, compartiendo su vida, caminando juntos, viajando juntos, durmiendo juntos, compartiendo la almohada. La Biblia nos habla de experiencias muy puntuales de Jesús, pero yo me imagino esos 3 años caminando con él, pues lo que no vivían ellos, ¿verdad? Se conocían todos los olores y todo, ¿verdad? Imagínate en ese tiempo, pues en la tierra con guaraches, caminando en el sol y de repente en la noche, bueno, pues ya vamos a descansar. Pues no había desodorantes como ahora, ¿verdad? No había transportes como ahora, pero Jesús en ese caminar con sus 12 pudo cambiar sus vidas y prepararlos para que ellos cambiaran el mundo a su alrededor, ¿verdad? Vemos a Jesús abriendo su vida, abriendo su corazón, ¿verdad? Vemos a Jesús no enfocando y no dedicando su fuerza a predicar en las multitudes, pero enfocando su fuerza en impartir en sus 12 que él tenía cerca, en buscar al leproso, en buscar a Zaqueo, en buscar a la samaritana. Y algo importante que yo veo en estos 3 ejemplos que escudriñamos el día de hoy: un leproso, un recaudador de impuestos y una samaritana. Normalmente Jesús iba con los improbables, con los rechazados. Aún en sus 12 lo vemos. Un pescador, ¿verdad? Y un montón de gente que alrededor de Jesús eran pues los que menos, a lo mejor, si nosotros pensáramos, nosotros dijéramos, bueno, pues yo voy con el presidente municipal, ¿verdad? Yo voy con el que tiene lana, yo voy con el que tiene empresas. Pero Jesús, ¿con quién fue? Con la samaritana, con el recaudador de impuestos y con el leproso. Yo estoy seguro que a nuestro alrededor hay un montón de gente, ¿verdad?, que son los rechazados, que son los improbables, y en ellos tenemos que trabajar para poder transformar nuestras comunidades, para poder nosotros transformar el lugar donde nosotros estamos. Por muchas décadas nos hemos enfocado en el edificio, por mucho tiempo nos hemos enfocado en los eventos, en los lugares, pero yo quiero preguntarte algo. ¿Hemos logrado una transformación en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, con nuestros eventos en los edificios? Yo creo que no. Hoy en día vemos más maldad, hoy en día vemos más corrupción, hoy en día vemos más asesinatos, hoy en día vemos más violaciones. Entonces, nos hemos enfocado por mucho tiempo en tratar de transformar nuestro mundo, trayendo a la gente a nuestros edificios, a nuestros eventos, y no lo hemos logrado. ¿Por qué no intentar hacerlo como Jesús? Y hoy en día esta pandemia creo que nos está dando pauta para eso, enfocarnos a la gente, enfocarnos a los menos afortunados, enfocarnos, ¿verdad?, como Jesús lo hizo, al leproso, al recaudador de impuestos,
a la mujer samaritana, ¿verdad? Vamos con los menos probables, vamos con los que a lo mejor menos hemos buscado, y ahí está la clave, ¿verdad? Todos tenemos un Zaqueo cerca, todos tenemos una samaritana cerca, todos tenemos un recaudador de impuestos, todos tenemos un leproso cerca nuestro para comenzar a transformar la tierra que está a nuestro alrededor. Amén. Esta pandemia es una gran oportunidad para hacerlo. Hagámoslo al estilo de Jesús. Hagámoslo como Jesús lo hizo, ¿verdad? Hagámoslo como Él lo hizo. Busquemos a los que están cerca, busquemos a los que están en desgracia, vayamos con los rechazados, porque ahí es donde Jesús empezó a transformar la tierra que ahora nosotros vemos y entendemos. Amén. Abramos nuestras casas. Si no se puede en los templos, pero en las casas se puede, ¿verdad? Puedes recibir una familia 2 o 3 veces al día en tu casa. Puedes visitar a una familia a lo mejor el lunes, puedes visitar a otra el miércoles, puedes visitar a otra el sábado o el domingo, y poder hacer ese trabajo cara a cara con la gente. Amén. Pensemos como Jesús lo hizo. En esos pequeños grupos, en esas pequeñas experiencias con la gente, es donde podemos transformar. Dejemos de pensar en los edificios, dejemos de pensar en los eventos, en nuestros programas, como la única forma de poder llegar a la gente, y vayamos a ellos como Jesús lo hizo, cara a cara, y trabajando con ellos personalmente. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por conectarte, y sigamos escuchando y sigamos avanzando lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.